No estoy seguro de cómo empezar esto, y tal vez ni siquiera debería contarlo, pero hay experiencias que se te quedan marcadas para siempre. Esta es una de ellas. Han pasado muchos años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer, como una pesadilla que se repite una y otra vez y no te deja en paz. Lo que ocurrió con mi prima es algo que nunca debió suceder, y hasta el día de hoy, cada vez que pienso en todo lo que pasó, no puedo evitar sentir una mezcla de rabia, tristeza y culpa. Si no fuera por esa página de la Deep Web, si no fuera por esas promesas huecas, quizás todavía estaría con nosotros. Mi prima y yo crecimos juntos. Éramos como hermanos inseparables. Siempre supe que ella era una de esas personas que vivían bajo una sombra constante. Desde niña era insegura con su cuerpo, siempre sintiéndose insuficiente, siempre comparándose con otras chicas que parecían tenerlo todo. Era bonita, pero nunca lo vio de esa manera. Para ella todo giraba en torno a encajar en un molde que parecía imposible de alcanzar. Pasaba horas frente al espejo, buscando defectos que nadie más notaba. Yo la veía autodestruirse lentamente, atrapada en una lucha contra sí misma que parecía no tener fin. Las cosas empeoraron durante su adolescencia. Los comentarios crueles y las burlas se convirtieron en algo de todos los días. No importaba cuánto intentara cambiar, nunca parecía ser suficiente. Probó todas las dietas, se inscribió en el gimnasio, siguió cada rutina que encontraba en internet, pero siempre terminaba en el mismo lugar. Su autoestima estaba completamente destrozada. Aunque intentaba disimularlo, todos sabíamos que sufría. Recuerdo una vez que me confesó que daría lo que fuera por verse diferente, que si pudiera cambiar su cuerpo por completo, lo haría sin dudarlo. Jamás imaginé que esas palabras se harían realidad de una manera tan oscura. Todo comenzó una noche, una de esas en las que no tienes nada que hacer y terminas perdiendo el tiempo en internet. Mi prima y sus amigos se metieron en la Deep Web. No era la primera vez. Ya lo habían hecho antes como una forma de buscar cosas extrañas y asustarse entre ellos. Para ellos era solo un juego, algo prohibido y emocionante que no traía consecuencias reales. Navegaban por páginas llenas de contenido perturbador, videos inquietantes, teorías conspirativas, cosas que nadie en su sano juicio debería ver. Era como jugar con fuego. Esa noche encontraron algo diferente, un anuncio que prometía cambiar sus vidas. O al menos eso pensaron. Se trataba de cirugías estéticas completamente gratuitas para convertirte en la chica ideal. Lo decían así, sin rodeos, como si fuera lo más normal del mundo. No recuerdo las palabras exactas, pero era algo así como: transforma tu cuerpo en la versión perfecta de ti misma sin ningún costo. Según el anuncio, el procedimiento implicaba extraer grasa, moldear las caderas y otras partes del cuerpo para lograr una figura ideal. La justificación de que fuera gratis era que supuestamente el material extraído se vendía en la misma web. Al principio mi prima y sus amigos se rieron. Parecía una broma, algo demasiado bueno para ser cierto. Pero mientras ellos se reían, ella se quedó pensativa. Para ella aquello no era una broma. Era la respuesta a todos sus problemas, la oportunidad de cambiar todo lo que odiaba de sí misma. Lo que para los demás era solo una tontería más de internet, para ella era un sueño hecho realidad, y no podía sacarse esa idea de la cabeza. Intenté hablar con ella, le dije que no tenía sentido, que nadie regala nada, y mucho menos algo tan serio como una cirugía. Le advertí que era peligroso, que había muchas cosas extrañas en la Deep Web, y que no podía confiar en un anuncio anónimo. Pero no me escuchó. Estaba tan obsesionada con la idea de verse diferente, tan cansada de odiar su propio reflejo, que no le importaron los riesgos. Para ella esa era su última oportunidad. Pasaron las semanas y mi prima continuó investigando, cada vez más inmersa en esa web. Leía foros, buscaba reseñas de otras chicas que supuestamente se habían operado allí, y todas decían lo mismo. Fue la mejor decisión de mi vida. Estoy feliz con los resultados. No me costó nada. Y cambió mi vida. Pero claro, esos comentarios también eran anónimos. Y quién sabe si siquiera eran reales. No importaba cuántas dudas intentara sembrar en su mente, ella ya había decidido que lo haría. El día que le confirmaron su turno lo celebró como si hubiera ganado un premio. Me mostró el mensaje con una sonrisa que no veía en su rostro desde hacía años. Una mezcla de alegría y nerviosismo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sabía que algo malo iba a pasar, pero ya no podía detenerla.
Le habían dado una fecha, una hora y un lugar específico en una carretera a 90 kilómetros de donde vivíamos. Tenía que ir sola, esperar allí, y una camioneta la recogería para llevarla a la clínica donde la operarían. Le rogué que no fuera, que no se subiera a esa camioneta, pero me respondió que no lo entendía, que era su vida y su decisión, y que ya tenía todo planeado. Le pregunté si quería que la acompañara, pero me rechazó con un gesto firme. Tenía que ir sola, me repitió. Esa era una de las condiciones. Me quedé mirándola mientras se subía a un coche y se alejaba por esa carretera polvorienta. Fue la última vez que vi a mi prima tal como era. Esa imagen quedó grabada en mi mente, y aún hoy puedo ver su figura desapareciendo en la distancia mientras yo me quedaba allí, impotente. La semana que siguió fue una tortura. No sabíamos nada de ella, no respondía mensajes, no contestaba llamadas, y cada día sin noticias aumentaba la ansiedad y el miedo. Mis tíos estaban desesperados, pero ella les había dicho que se iba de viaje con unas amigas, y aunque no les gustaba la idea, nunca imaginaron que algo así podría ocurrir. Cuando finalmente regresó, después de 7 días de silencio, no era la misma persona. Vi a mi prima bajar de ese coche, y supe de inmediato que algo terrible había sucedido. No era solo que estuviera más delgada. Estaba pálida, con los ojos hundidos, y su cuerpo parecía frágil, a punto de romperse. Parecía una versión distorsionada de sí misma, como si alguien la hubiera reconstruido mal, dejando fuera todas las partes que la hacían ser ella. Sus piernas eran tan delgadas que parecían no poder sostenerla. Sus caderas estaban hundidas, y su abdomen, que supuestamente iba a ser perfecto, tenía una forma extraña, con bultos y cicatrices que sobresalían bajo la ropa. Lo más perturbador era su rostro. Su cara, que siempre había sido redonda y llena de vida, estaba ahora hundida y demacrada. Sus pómulos sobresalían de una manera antinatural. Sus labios estaban hinchados y desproporcionados. Y sus ojos, aquellos ojos grandes y expresivos, ahora parecían 2 pozos vacíos, sin vida. No podía creer que fuera ella. Se veía como una sombra de lo que había sido, un monstruo salido de una pesadilla, y cada vez que la miraba, sentía un dolor en el pecho indescriptible. Intenté hablar con ella, pero cada vez que lo hacía, cambiaba de tema rápidamente. Decía que todo había salido perfecto, que se sentía genial, pero yo sabía que mentía. Sus movimientos eran torpes, como si cada paso le doliera. Más de una vez la escuché llorar en su habitación, pero cuando le preguntaba, solo respondía que estaba cansada, que era normal sentirse así después de una cirugía. Sin embargo, no había nada normal en lo que veía. Con cada día que pasaba parecía más débil, más distante, y cada vez que se miraba al espejo, su sonrisa era más forzada, más desesperada. Los detalles de lo que ocurrió durante esa semana eran confusos. Me contó que la camioneta la recogió en el lugar acordado, con las ventanas tapadas para que no pudiera ver hacia dónde la llevaban. Dijo que la bajaron en un lugar que parecía un hospital, pero apenas recordaba nada con claridad. Los quirófanos eran fríos y sucios. Aunque decía que todo salió bien, yo sabía que no era cierto. Lo que le hicieron la destrozó por completo. Con el tiempo la situación solo empeoró. Mi prima se había convertido en una sombra de lo que era, no solo físicamente, sino también en su interior. Parecía un espectro vagando por la casa, perdida, como si no supiera cómo encajar en su propio cuerpo. La familia intentaba comprender qué estaba sucediendo, pero ella no hablaba. Insistía en que estaba bien, que todo era parte del proceso de recuperación, pero todos sabíamos que eso no era cierto. Las noches se convirtieron en un infierno. La escuchaba llorar en su cuarto. Sus sollozos atravesaban las paredes y se metían en mi cabeza. No era un llanto común. Era desgarrador, lleno de una tristeza que me partía el alma. Quería entrar, abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, pero sabía que esas palabras serían inútiles. No podía reconocerla y lo peor, creo que ella tampoco se reconocía. Sus amigos empezaron a alejarse. Al principio, cuando volvió, todos intentaron apoyarla, pero su transformación los asustaba. No sabían cómo tratarla ni qué decirle, y poco a poco dejaron de visitarla. Terminó sola, aislada, atrapada en una prisión que ella misma había creado buscando esa perfección que siempre había anhelado. Verla así era una tortura. Todo su esfuerzo por cambiarla había llevado a un lugar mucho peor,
Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Primero fueron pequeños resfriados que no se iban, luego infecciones que la dejaban en cama por días. Su cuerpo no respondía, como si estuviera rindiéndose. Sus defensas estaban por el suelo, y cada pequeño problema de salud se convertía en una batalla que no podía ganar. Mi prima, la misma que había soñado con un cuerpo perfecto y una nueva vida, ahora no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Las visitas al médico se hicieron constantes, pero nadie lograba entender que estaba mal. Los análisis mostraban niveles bajos de todo: defensas, glóbulos rojos, nutrientes esenciales. Era como si su cuerpo se estuviera descomponiendo desde adentro. Los doctores no encontraban una causa clara y, en su negación, mi prima nunca mencionó lo que le habían hecho en aquel lugar oscuro. Todo estaba envuelto en un silencio sepulcral, y nosotros, su familia, estábamos impotentes, sin saber cómo ayudarla. Recuerdo un día en particular, una tarde lluviosa que nunca olvidaré. Mi prima estaba sentada en la cocina, mirándose en un pequeño espejo de mano. La luz tenue del atardecer entraba por la ventana, y su reflejo era devastador. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se tocaba el rostro, como buscando algo que ya no estaba allí. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, aunque sabía que su respuesta no sería sincera. «Estoy bien», me dijo en un hilo de voz sin mirarme a los ojos. Su voz temblaba y su mano delgada y frágil temblaba aún más. Intenté consolarla, pero cada palabra sonaba vacía, sin fuerza. No sabía cómo llegar a ella, cómo atravesar esa barrera de dolor que la envolvía. La verdad es que no sabía qué decirle. Verla así, tan derrotada, me rompía el corazón en 1000 pedazos. Fue en ese momento que me contó lo poco que recordaba. Dijo que en aquel lugar todo había sido rápido y casi mecánico. Los médicos no le hablaron, no le explicaron nada. La sedaron y la llevaron a un quirófano sucio, con luces parpadeantes y un frío que le calaba los huesos. Recordaba solo fragmentos desordenados de lo que le hicieron, pero no podía reconstruirlo todo. Solo recordaba haber despertado en una cama dura, con dolor en todo el cuerpo y la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Le dieron unas pastillas y la enviaron de vuelta, sin más. No podía dejar de pensar en todo lo que había leído sobre esos procedimientos, en esa grasa y esas partes de su cuerpo que le quitaron, probablemente no vendidas de manera legal. ¿Quién sabe qué hicieron con ellas? La idea de que esos restos pudieran estar en manos de algún psicópata, o algo peor, se me hacía insoportable. Cada vez que pensaba en ello, sentía que me faltaba el aire, como si ella hubiera entregado partes de sí misma a algo monstruoso y enfermo. Las semanas se convirtieron en meses, y la situación no mejoraba. Mi prima estaba cada vez más débil y los médicos no sabían qué más hacer. Probaban tratamientos, cambiaban medicamentos, pero nada parecía funcionar. Ella seguía empeorando, como si su cuerpo se estuviera marchitando lentamente. Cada vez que la visitaba la encontraba más apagada, más desconectada de la realidad. Había días en los que ni siquiera se levantaba de la cama, y yo sabía que la culpa por lo que había hecho la estaba consumiendo. Un día, 2 años después de todo esto, mi prima no despertó. Se fue en silencio, sola en su habitación, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Su cuerpo no soportó más, y simplemente dejó de funcionar. Fue un golpe devastador, pero en el fondo sabíamos que su salud había estado en picada desde hacía mucho tiempo. Nos dijeron que fue una combinación de múltiples fallos orgánicos, una acumulación de problemas que su cuerpo ya no pudo soportar. El funeral fue desgarrador. Ver a mis tíos llorar junto a su ataúd preguntándose qué hicieron mal, fue algo que nunca podré olvidar. Nadie sabía la verdad completa, y yo tampoco tuve el valor de contársela. No podían saberlo. No podían entender que todo esto había empezado con un anuncio en la parte más oscura de Internet. Me quedé en silencio, cargando con la culpa de no haber hecho más para detenerla. Cada día, la misma imagen me persigue. Mi prima subiendo a esa camioneta, tan ilusionada por cambiar su vida. Ella nunca supo lo que realmente estaba haciendo, y yo nunca podré perdonarme por no haberla protegido de eso. Cuando miro atrás, solo puedo pensar en lo absurdo que fue todo, en cómo su vida se fue apagando lentamente por culpa de una promesa hueca hecha por personas sin escrúpulos que solo querían aprovecharse de sus inseguridades. Las cirugías estéticas pueden parecer una solución fácil,
pero hay que pensarlo bien y hacerlo solo en lugares seguros con profesionales verdaderos. Mi primera fue víctima de su propia desesperación, de su necesidad de ser alguien que no era. Y aunque ya no esté aquí, su historia es un recordatorio doloroso de lo que puede pasar cuando caemos en las manos equivocadas. Nunca sabré exactamente qué le hicieron o qué ocurrió con los restos que le extrajeron, pero sí sé que esa búsqueda de perfección fue lo que la destruyó. Esta es una historia que nunca debería haber sido contada, porque nunca debería haber ocurrido. Y aunque me duela hablar de ello, espero que sirva como advertencia para quienes piensan que todo vale la pena con tal de cambiar su apariencia. A veces, el precio es mucho más alto de lo que imaginamos. No estoy seguro de si alguien va a creerme. La verdad es que todavía me cuesta aceptar lo que ocurrió. Siento como si esta historia no me perteneciera, como si fuera el recuerdo de una película terrible que jamás debí ver. Pero no es así. Esto es algo que viví, que ocurrió realmente y ahora, cada vez que cierro los ojos, lo revivo. Aunque ya han pasado 6 meses, sigo teniendo un temor constante, un miedo a que un día los responsables me encuentren, que alguien toque a mi puerta para tomar represalias. Tal vez estoy apresurándome en contar esto. Déjame comenzar desde el principio. Había visto esos videos virales en YouTube donde personas pedían cajas misteriosas de la Deep Web y recibían cosas sorprendentes. Un hombre consiguió un teléfono de última generación, otro recibió una consola de videojuegos y hasta alguien recibió una computadora portátil. Cada uno de esos videos tenía millones de visualizaciones y pensé, ¿por qué no intentarlo? No soy alguien supersticioso ni temeroso de entrar a la Deep Web. Siempre he creído que, si estás protegido y actúas con cautela, no hay mucho de qué preocuparse. Así que investigué un poco, hice algunos ajustes en mi computadora para incrementar la seguridad y accedí a la Deep Web. No fue difícil encontrar el sitio adecuado. El precio de las cajas variaba entre 50 y 10,000. Al principio pensé en una de 300, como las que había visto en los videos, pero luego, mi curiosidad y algo de ambición me llevaron a seleccionar una de 500. Pensé que con esa cantidad recibiría algo interesante. Quizá un teléfono como el del video. No sé, simplemente algo que justificara el gasto y que me diera una historia interesante para contar. Después de una semana llegó el paquete. No tenía ninguna marca especial, solo era una caja de cartón común y corriente, bastante maltratada, como si la hubieran arrojado varias veces antes de llegar a mi puerta. El empaque estaba sellado con una cinta negra sucia, y noté algunas manchas en las esquinas, de lo que parecía ser una sustancia marrón oscura. No le di mucha importancia en ese momento. Mi adrenalina estaba a tope. Sentía una mezcla de emoción y ansiedad por descubrir qué había dentro. Abrí la caja rápidamente y, apenas levanté la tapa, un olor fuerte, penetrante y rancio me golpeó. Me alejé cubriéndome la nariz, pero aún así, mi curiosidad me obligó a mirar dentro. Lo primero que vi fueron muchas balas. Sí, balas. Algunas estaban oxidadas, otras parecían nuevas, y había tantas que estaban esparcidas por toda la caja. Entre las balas también había cuchillos. Algunos eran pequeños, como de cocina, y otros parecían de supervivencia. No serían problemas si fueran viejos, pero estos estaban manchados con algo oscuro. Pensé que era óxido, pero cuando toqué una de las manchas con la punta del dedo, noté que la textura era diferente. Luego vi mechones de cabello atados con bandas elásticas. Eran mechones de cabello humano, de diferentes colores y texturas. Solo con verlos retrocedí, pero fue lo que vi después lo que me provocó escalofríos. Había una bolsa pequeña, como de basura, atada con fuerza. Parecía contener algo blando, con una textura irregular. La levanté y el olor nauseabundo que ya sentía se intensificó. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Quise tirar esa bolsa y olvidarla, pero una parte de mí, la misma curiosidad que me llevó a comprar esa caja, me impulsó a abrirla. Usé uno de los cuchillos que venían en la caja para cortarla. Cuando la abrí, el olor me golpeó con tanta fuerza que tuve que retroceder y respirar profundamente para no vomitar. Dentro de la bolsa había lo que parecía ser un pequeño cuerpo humano. No estaba completamente desarrollado. Era como un bebé extremadamente prematuro, algo que parecía no estar listo para nacer. No estaba completamente formado, pero se veía claramente que era un feto humano. Los rasgos apenas estaban definidos, pero el tamaño y la estructura lo confirmaban. No podía apartar la vista.
Mi mente estaba en shock, intentando procesar lo que veía. Era imposible. ¿Cómo algo así podía estar dentro de la caja? ¿Qué tipo de persona enviaría algo tan macabro? El pánico me invadió. Miré a mi alrededor como si alguien pudiera estar observándome. Sentí que, de algún modo, al abrir esa bolsa había cruzado una línea sin retorno. Cerré la caja y retrocedí, tratando de calmarme y pensar con claridad. Mi mente iba a 1000 por hora, pero había una idea que prevalecía. Tenía que llevar esto a la policía. Tomé una bolsa de basura grande, metí la caja entera dentro y la sellé. Me aseguré de llevar todos los comprobantes de pago y cualquier información que hubiera guardado. Cuando llegué a la comisaría conté todo. Mostré las pruebas y describí cada detalle. Al principio los oficiales parecían escépticos, como si no creyeran nada. Pero cuando abrieron la caja, vi cómo sus expresiones cambiaban del aburrimiento a la preocupación y, finalmente, al horror. Uno de ellos incluso tuvo que salir de la habitación, probablemente para contener las náuseas. Me dijeron que investigarían el caso, que rastrearían todo lo posible para encontrar a los responsables. Me pidieron una declaración completa y me aseguraron que me contactarían cuando tuvieran alguna novedad. Han pasado 6 meses desde entonces y no he recibido noticias. He llamado varias veces a la comisaría, pero siempre recibo la misma respuesta, que la investigación está en curso y que no pueden darme más información. Ya no sé si realmente están investigando o si simplemente decidieron olvidar el caso, pensando que es mejor no profundizar en ciertos temas. Pero lo que más me aterra, lo que no me deja dormir por las noches, es la posibilidad de que esas personas hayan descubierto que llevé la caja a la policía. Ellos tienen mi dirección, saben dónde vivo. Y si fueron capaces de enviar algo tan perturbador, no quiero ni imaginar de qué más podrían ser capaces. Detesto la Deep Web, o Dark Web como muchos la llaman. Era algo completamente desconocido para mí, pero creí que era justo lo que necesitaba. Permíteme explicarte. Hace alrededor de 1 año y medio, mi mamá me sorprendió consumiendo marihuana en el jardín trasero. Pensé que no estaba en casa, pero me equivoqué. Desde ese momento, comenzó a hacerme pruebas antidrogas. Al principio intenté burlarlas, pero nada funcionó. Cada vez que salía positivo por marihuana, el castigo era más severo. Finalmente me rendí. No sé por qué, pero me encanta drogarme. Vivo en un pequeño pueblo donde los pocos distribuidores de drogas solo ofrecen marihuana. No tenía otra opción, hasta que un amigo mencionó la Deep Web. Nunca había escuchado hablar de ella, y mi curiosidad se disparó. Me explicó que allí se podía adquirir todo tipo de productos ilegales, incluso sustancias tan peligrosas como la heroína. Claro, nunca quise usar heroína, pero necesitaba algo diferente a la marihuana. Ese mismo día, al volver de la escuela, encendí la computadora y empecé a investigar sobre la Deep Web. Descubrí que necesitaba descargar Tor, que el acceso no era sencillo, y debía seguir unas instrucciones de un video en YouTube. En poco tiempo ya estaba dentro. Estaba emocionado, como si hubiera entrado a una dimensión completamente nueva del Internet. El video sugería activar un filtro de censura para evitar toparme con páginas inapropiadas. Al principio solo usaba la Deep Web para comprar lo que quería con bitcoins. Probé cosas que los vendedores locales jamás ofrecían, como éxtasis y LSD. Estas nuevas sustancias me llevaron a experiencias alucinantes, y la Deep Web facilitaba todo increíblemente. Una noche llegó mi paquete habitual a la casa de un amigo. Al abrirlo, noté algo diferente. Junto a las drogas había una tarjeta negra. Decía, "Has sido invitado, felicitaciones". Abajo había lo que parecía ser una dirección web, una fecha y una hora, con una advertencia: "No llegues tarde". Mi amigo estaba aterrado, pero yo sentía una mezcla de curiosidad y emoción. Ese evento, como lo llamé, sería en 2 días, y mi mente no dejaba de imaginar qué podría ser. Solo esperaba que no fuera algo demasiado peligroso. Durante los siguientes 2 días, apenas podía concentrarme en la escuela o comer. Finalmente llegó la noche del evento. Faltaban 6 horas, pero mi curiosidad no aguantó más. Encendí la computadora, ingresé el enlace de la tarjeta y me preparé para hacer clic en Enter. Un instinto me decía que no lo hiciera, pero la curiosidad me ganó. Conté hasta 3 y presioné la tecla. La pantalla se volvió negra por un momento, hasta que apareció un mensaje en letras rojas. "Gracias por unirte. Desafortunadamente no hay espectáculos en este momento".
El próximo show comienza en 19 horas, 48 minutos y 24 segundos. Te esperamos. Ese mensaje solo alimentó mi curiosidad. Esa noche no dormí. Solo podía imaginar qué sería ese show. A la mañana siguiente, a las 4 de la madrugada, decidí alistarme para la escuela. Después de desayunar y salir a la parada del autobús, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Decía: «Te veré esta noche, Marco. Será muy divertido». El mensaje me dejó helado. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo obtuvieron mi número? Subí al autobús en shock y al bajar decidí no ir a la escuela. Caminé los 5 kilómetros de regreso a casa, pensando que así me calmaría, pero no funcionó. Cuando llegué, fui directo a mi cuarto. Mi mamá no estaría en casa en todo el día, así que tenía tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. Las 12 horas restantes hasta el show fueron una mezcla de terror y ansiedad. A las 7:30 mi teléfono vibró de nuevo. El acceso anticipado para el show empieza ahora. Hay un lugar especial solo para ti. Reuní algo de valentía, abrí la laptop e ingresé el enlace otra vez. Esta vez el sitio tardó más en cargar. Cuando lo hizo, apareció un cuadro de chat en el lado derecho de la pantalla. El resto estaba negro. En el chat las personas se saludaban: «Bienvenido de nuevo, qué bueno verte». De repente alguien en el chat notó mi presencia y preguntó: «¿Quién es este nuevo?». Otra persona respondió: «Creo que es el invitado especial». ¿El invitado especial? Así que eso era lo que significaba el mensaje. Todo esto comenzaba a tornarse demasiado extraño. De repente, la pantalla negra se tornó roja y algo apareció. Un hombre con una máscara que parecía de cerdo. El chat estalló en vítores. «Bienvenidos de nuevo al show rojo», dijo el hombre con la máscara. «Es un placer ver algunos nombres familiares otra vez». El sudor frío recorría mi cuerpo. Quería salir del sitio, pero a pesar de mi intento por cerrar la ventana, el sistema no me lo permitía. Mi ratón estaba bloqueado, y sentí como un nudo en mi estómago se apretaba más. El hombre rió con fuerza y de repente la transmisión cambió. Ahora una nueva imagen apareció. Una grabación en vivo de alguien en una habitación. Al principio no lo creí, pero esa habitación era la mía. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que me estaba viendo a mí mismo, sentado frente a mi computadora, con una expresión de puro terror. «Bienvenido al show rojo, Samuel. Eres el invitado especial esta noche. Aquí están las reglas. No llames a la policía bajo ninguna circunstancia y observa la transmisión hasta el final. Si cumples, no te haremos daño». Mi voz se quebró. Quise gritar, pero nada salió. Estaba paralizado, incapaz de moverme. La transmisión cambió otra vez, mostrando ahora una habitación de concreto, fría y lúgubre. La puerta se abrió, y alguien empujó una silla de ruedas con una persona sentada, cubierta con una bolsa negra en la cabeza. Mi corazón latía con fuerza. Había algo familiar en el uniforme que llevaba esa persona. Cuando el hombre en la máscara quitó la bolsa, mi peor pesadilla se hizo realidad. Era mi mamá. Su rostro estaba ensangrentado, mechones de su cabello arrancados, y su cuerpo colgaba inerte sobre la silla. El chat empezó a dar órdenes. «Córtale la cara y lame la herida». Mi cuerpo entero temblaba. Quería gritar, pero estaba atrapado por el horror. El hombre en la máscara obedeció, tomando un cuchillo y haciendo un pequeño corte en la mejilla de mi mamá. Luego lamió la herida mientras la sangre caía al suelo. Ella seguía inconsciente, ajena al dolor que estaba sufriendo. El chat continuaba con sus demandas sádicas. «Despiértala para que lo sienta todo». El hombre sacó una cápsula de sales aromáticas y la rompió cerca de la nariz de mi mamá. De inmediato, despertó con un grito desgarrador que llenó mis oídos con puro sufrimiento y miedo. Su voz, rota por la desesperación, quedó grabada en mi mente para siempre. «¡Ayuda! Por favor, alguien ayúdeme», rogaba entre lágrimas. Pero el chat solo pedía más dolor, más sufrimiento. Y el hombre con la máscara cumplía cada instrucción disfrutando del tormento que infligía. Luego, alguien en el chat escribió lo que sería la orden más atroz. «Viola a la mujer». El hombre asintió y procedió sin titubear. Mis gritos se ahogaron en mi garganta. Ver aquello fue peor que cualquier pesadilla imaginable. No puedo detallar más lo que ocurrió. Es demasiado horroroso para escribirlo o recordarlo. El hombre finalizó el espectáculo terminando con la vida de mi mamá. La transmisión concluyó con el chat celebrando. «Gran show. Espectacular». Antes de cerrar, recibí un mensaje en mi teléfono.
Si le cuentas a alguien sobre esto, haremos tu vida infinitamente peor. No me importó la amenaza. Salí corriendo de mi casa, sin rumbo, y llegué a la casa de mi mejor amigo. Golpeé su puerta frenéticamente hasta que abrió, confundido y molesto. «Samuel, son las 10 de la noche. ¿Qué demonios haces aquí?», preguntó. Lo arrastré dentro sin explicaciones y le conté todo. Su rostro cambió al instante, reflejando el mismo terror que yo sentía. Pero entonces mi teléfono vibró otra vez. Grave error. En cuestión de segundos, 2 hombres irrumpieron en la casa de mi amigo. Frente a mis ojos, asesinaron a toda su familia. Desde entonces, estoy en constante huida. Vivo mirando sobre mi hombro, sabiendo que estoy marcado. Es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentren. Escribo esto como advertencia para cualquiera que esté pensando en explorar la Deep Web. No vale la pena. Cosas siniestras e indescriptibles acechan allí, esperando a que alguien desprevenido caiga en sus redes. Si nunca hubiera entrado, mi vida sería completamente distinta. Ahora, si lees esto, aléjate de la web oscura. En el silencio abrumador de su habitación iluminada solo por la pantalla azulada del monitor, Andrés tipeaba con rapidez. La noche avanzaba, y la oscuridad se sentía cada vez más densa, como si fuera una presencia tangible a su alrededor. Había entrado a la Deep Web en busca de algo que nadie más había encontrado, un archivo secreto que prometía información más allá de lo que el ojo común podía alcanzar. Su curiosidad, más que una simple búsqueda, era una obsesión. Hacía meses que se sumergía en los rincones más oscuros de la red, explorando foros encriptados, hilos donde se vendían datos robados y documentos que supuestamente contenían conspiraciones gubernamentales. Pero nada se comparaba con lo que estaba a punto de descubrir. Esa noche, mientras navegaba sin rumbo, un enlace oculto entre cientos de otros le llamó la atención. Tenía un nombre sencillo pero perturbador. Experimento-H051. Sin dudarlo, hizo clic. Lo que apareció en su pantalla lo heló. Era un archivo comprimido, protegido con varias capas de encriptación, pero Andrés tenía las habilidades y las herramientas para abrirlo. La descarga fue lenta, pesada, y cuando finalmente se descomprimió encontró una carpeta con una serie de videos. El primer video empezó a reproducirse. La imagen era granulada, con tonos grisáceos y el audio distorsionado, pero lo que mostraba era claro: un laboratorio clandestino. Soldados vestidos con uniformes negros y máscaras de gas arrastraban a un hombre atado, visiblemente maltratado. El hombre gritaba, pero sus gritos se ahogaban entre los ecos de la habitación metálica. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo un video, era real. Y lo peor, no había duda de que esos militares no estaban cometiendo un simple arresto, sino torturando a ese hombre sin piedad, bajo la orden de alguien con un poder oculto. Pasó al siguiente archivo y luego al siguiente. Cada video era peor que el anterior. Torturas indescriptibles, gritos desgarradores, experimentos con humanos que parecían arrancados de la peor pesadilla. De repente Andrés notó algo inquietante. En todos los videos, en un rincón oscuro, aparecía un símbolo extraño, como un sello circular con letras en un idioma desconocido. Al terminar el último video, la pantalla parpadeó y un mensaje apareció en letras rojas. No busques más o tu alma será la próxima. Andrés sintió que su corazón latía con fuerza, pero algo más lo impulsaba a seguir. La curiosidad había sido más fuerte que el miedo. Esa noche, cuando se acostó, el mundo real se disolvió en pesadillas. Soñó con gritos, con las caras distorsionadas de las víctimas, con los ojos vacíos de los soldados. Pero al despertar algo era distinto. Tenía las manos manchadas de sangre seca. Miró hacia la cama y vio que sobre las sábanas había hojas impresas. Las páginas mostraban extractos del archivo, fotos borrosas y símbolos que no podía entender. Confundido, miró hacia su impresora. Estaba apagada, desconectada. El miedo empezó a arraigarse dentro de él. Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que dormía, despertaba con más páginas impresas y las manos cubiertas de sangre seca que, sin embargo, no parecían ser suyas. Andrés intentó buscar una explicación lógica, pero la lógica no alcanzaba a esa experiencia que se estaba apoderando de su realidad. Los susurros comenzaron a invadir su habitación en la madrugada,
Voces que llamaban su nombre le hablaban en idiomas que no entendía, pero que le provocaban un frío aterrador. La impresión era que algo invisible estaba a su lado observándolo. Desesperado, intentó borrar el archivo, pero siempre reaparecía en su computadora. Intentó desconectar todo, apagarla, romperla, pero el archivo seguía ahí, intacto, y las páginas continuaban apareciendo en la cama como por arte de magia. Su salud comenzó a deteriorarse. Aparecían moretones en su cuerpo. Su piel se tornaba pálida y sus ojos se hundían en sus órbitas. Cada noche las torturas del archivo se hacían más reales, como si el dolor del video se trasladara a su cuerpo. Una madrugada, mientras miraba las páginas, encontró algo que lo paralizó. Era una fotografía, borrosa pero reconocible. Era él, durmiendo, con las manos manchadas de sangre. No había explicación lógica para cómo esa imagen había sido capturada, pero ahí estaba. Un golpe seco lo hizo girar la cabeza. La puerta de su habitación se había cerrado sola. El frío aumentó y una figura oscura apareció en el umbral. No tenía rostro, pero su presencia emanaba un terror indescriptible. La sombra avanzó hacia él y la pantalla de la computadora mostró un nuevo video. En ese video, Andrés veía su propia habitación, pero desde dentro. La figura sin rostro estaba allí, mirándolo fijamente. Y en ese instante, Andrés sintió que su alma comenzaba a desvanecerse. Los días se convirtieron en un infierno. Cada vez que caía en sueño, el archivo lo llamaba, lo arrastraba hacia ese laboratorio de tortura, donde él ahora era víctima. Su cuerpo despertaba cubierto de heridas invisibles, y su mente era un caos de miedo y desesperación. No había escape. La Deep Web le había tendido una trampa de la que no podía salir. El archivo Experimento H051 no era solo un registro. Era un mal, un demonio digital que había encontrado un huésped. Finalmente, una noche, Andrés decidió enfrentar su destino. Abrió el archivo una última vez y vio un mensaje que no había visto antes. Para liberarte debes pagar el precio. El precio era claro. Debía entregar algo más que su vida, su conciencia, su esencia, todo lo que lo hacía humano. En un acto desesperado, cerró los ojos y gritó, dispuesto a perderse para que el terror terminara. Pero la pantalla mostró su rostro desfigurado por el dolor y la desesperación. Su cuerpo se desplomó y las páginas impresas aparecieron en el suelo, formando un círculo alrededor de él. La habitación quedó en silencio. La sangre seca desapareció. Pero el archivo intacto seguía allí, esperando la próxima víctima. Tras aquel fatídico despertar con las manos ensangrentadas y las páginas impresas que surgían de la nada, Andrés comenzó a sentir cómo su mundo se desmoronaba poco a poco. La sangre seca en sus manos no era producto de ninguna herida real. Su piel estaba intacta. Era como si la mancha oscura se impregnara en su alma y luego se manifestara físicamente de formas que la lógica humana no podía explicar. Cada noche, antes de dormir, se sentía más como un prisionero que como un hombre. La ansiedad y el miedo se entrelazaban con la oscuridad, y la única certeza era que, al cerrar los ojos, el archivo lo reclamaba. No tardó en notar que la impresora no era la única que desobedecía las leyes físicas. Su computadora comenzó a prenderse sola, a abrir ventanas que no había autorizado y a mostrar imágenes que no quería ver. Las páginas del archivo aparecían en su escritorio digital, pero también en su cama, en el suelo, pegadas a la pared. Sus amigos comenzaron a distanciarse, al principio con dudas y excusas, pero luego con un terror palpable. Andrés no era el mismo. Su piel se había vuelto translúcida, sus ojos se hundían y en su mirada había una sombra que paralizaba. Intentó buscar ayuda. Visitó médicos, pero las pruebas no mostraban nada fuera de lo común. Nadie podía explicar la sangre seca ni las manchas en la piel que desaparecían en cuestión de horas. Ni los psiquiatras pudieron ayudarle. Lo consideraban víctima de un trastorno paranoide. Pero en su interior Andrés sabía la verdad. El archivo lo estaba consumiendo. Una noche, el pánico alcanzó su clímax. Estaba solo en su departamento cuando la computadora comenzó a reproducir un video automáticamente. No era un video cualquiera. Era un registro grabado desde su propia webcam. En él, se veía a sí mismo durmiendo profundamente, pero detrás, una sombra se acercaba lentamente. Un frío helado invadió la habitación y la puerta se cerró de golpe. Andrés quiso gritar, pero la voz se le perdió en la garganta.
La figura sin rostro emergió de la pantalla como una extensión del archivo mismo y susurró con una voz que era a la vez un grito: «Tu tiempo se acaba». Desde ese instante, el terror fue absoluto. Las paredes parecían respirar, susurraban secretos antiguos en un idioma que Andrés no podía entender pero que sentía en su piel. Cada vez que cerraba los ojos, era arrastrado de nuevo al laboratorio clandestino, no como espectador, sino como víctima. Los militares con máscaras de gas lo buscaban sin descanso, y el símbolo extraño que había visto en los videos aparecía grabado en su brazo. Intentó arrancárselo, pero la marca no sangraba. Parecía una quemadura profunda, invisible a los ojos ajenos. El deterioro físico y mental fue imparable. Ya no sabía distinguir entre la realidad y la pesadilla. La sangre seca en sus manos se volvió una presencia constante, y las páginas impresas formaban mensajes crípticos que cambiaban cada día. Su mente estaba al borde del colapso. Una noche, al borde del abismo, decidió enfrentar el horror directamente. Con lágrimas en los ojos, reabrió el archivo y buscó la manera de destruirlo. Intentó eliminar el archivo con programas, pero cada vez que lo hacía, reaparecía con un nuevo mensaje. El mal no se borra, se transfiere. En ese momento, la figura oscura apareció frente a él, más tangible que nunca. La sombra se acercó, y con una mano invisible tocó su frente. Andrés sintió un frío que le quemaba los pensamientos y vio imágenes. Rostros de víctimas anteriores, su sufrimiento eterno y la perpetuidad del experimento. La sombra habló una vez más, dejando clara la sentencia. Ahora eres parte de nosotros. El cuerpo de Andrés quedó inmóvil mientras la conciencia se desvanecía en la oscuridad. Su computadora, ahora con la pantalla negra, dejó de emitir cualquier sonido. El archivo experimento-H051 permanecía abierto, listo para el próximo curioso. Final cerrado. Días después, un equipo de investigación cibernética encontró la computadora de Andrés abandonada en su apartamento. La puerta estaba abierta. El silencio reinaba y sobre la cama, las hojas impresas formaban un círculo perfecto, teñidas con la sangre seca que ya nadie podía explicar. Nadie encontró rastro de Andrés, pero en la pantalla de la computadora, el archivo Experimento HE51 seguía abierto, reproduciendo un video donde se veía a un nuevo hombre, atrapado en el laboratorio, con los ojos vacíos y la marca del símbolo extraño brillando en su piel. Y así, el ciclo continuaba. Mi percepción sobre la Deep Web no era muy clara, pero un día, mientras navegaba sin rumbo fijo, decidí adentrarme un poco más en ese mundo. Algunos amigos y conocidos que ya habían explorado la Deep Web me contaron que lo común era pasar de un sitio a otro, siguiendo enlaces que aparecían en una página y luego en otra, formando una cadena interminable. Una vez atrapado en esa dinámica, me dijeron, era muy difícil salir. De manera similar, terminé enredado en una de esas cadenas de enlaces y me sumergí en lo más profundo de la Deep Web. Ese ciclo de exploración se volvió extraño y, de algún modo, adictivo. Por lo general, para navegar en la Deep Web, es necesario utilizar servidores proxy. Por supuesto, estaba haciendo eso mientras exploraba. Durante mi recorrido, llegué incluso a sitios turbios donde se ofrecían drogas, armas y otras cosas ilegales que ni siquiera puedo mencionar en este video, porque probablemente sería eliminado de YouTube. Días después encontré un hilo en Reddit que hablaba de contenido extraño disponible en Internet. En ese hilo algunas personas compartieron enlaces de Onion que parecían peligrosos. En ese momento cometí un gran error. Aunque no tenía intención de hacer clic en esos enlaces, la curiosidad me ganó. Ese día estaba aburrido y decidí adentrarme un poco más en la Deep Web. El primer enlace que abrí me llevó a un mercado negro donde se vendían armas a precios accesibles y objetos robados de alto valor. Cuando estaba a punto de salir de ese sitio, apareció un anuncio en pantalla que parecía dirigido específicamente a mí. Decía, gratis, solo para ti. Sin pensarlo hice clic. El enlace me redirigió a una página en blanco con un único enlace. Al hacer clic, comenzó a descargarse un archivo llamado FATZIP. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y aunque sentía que lo que estaba haciendo era un error, seguí adelante. A veces uno sabe que algo está mal, pero no puede detenerse. Escaneé el archivo FATZIP con el antivirus de Windows y otro software externo.
Ambos aseguraron que estaba limpio. Al abrir el archivo comprimido encontré fotos y videos. Uno de los videos tenía un título peculiar, Banana. No era particularmente aterrador. Mostraba a un niño pequeño disfrazado de plátano, parado frente a la cámara sin moverse durante 4 minutos. Aunque fue aburrido, despertó mi interés por explorar más. Revisé otra imagen con el título Steven.jpg, esperando algo interesante. Sin embargo, solo mostraba a una persona mirando una pantalla de computadora. En ese momento pensé que alguien estaba jugando conmigo en la Deep Web. Continué explorando. Había más fotos de personas comunes haciendo actividades cotidianas, acomodando libros, limpiando computadoras o simplemente caminando frente a una tienda. No parecían imágenes genéricas, sino fotografías reales de personas que claramente no sabían que estaban siendo capturadas. Luego, abrí un video llamado Guna M4. Mostraba a 2 niños de unos 5 u 8 años cepillándose los dientes en pijamas. Parecían no tener idea de que estaban siendo grabados. El video duraba casi 9 horas, mayormente mostrando a los niños durmiendo. No quise verlo completo, así que lo cerré y busqué otro archivo. Un video titulado Matrix.mp4 me dejó perturbado. Mostraba a un anciano caminando por la calle que luego se detuvo para hablar con una adolescente. La conversación comenzó amistosa, pero rápidamente la chica mostró incomodidad e intentó irse. El hombre la golpeó en la cabeza contra una pared, dejándola inconsciente o peor, muerta. Desconcertado, cerré todos los archivos, borré la carpeta zip y traté de dormir. Sin embargo, al día siguiente en la escuela, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Durante el recreo, recibí un mensaje de un número desconocido que decía: «Intenté llamarte, pero no pude. Tal vez sea un problema de red». Pensé que era un error. Así que respondí pidiendo que no me escribieran de nuevo. Todo parecía normal hasta el jueves, cuando recibí otro mensaje. Esta vez era una foto mía, tomada en clase, donde lucía aterrorizado. Busqué el enlace donde había descargado el archivo FATZIP, pero no lo encontré. Finalmente revisé mi historial y volví al sitio. Descargué el archivo nuevamente, pero ahora pesaba casi 9 gigabytes. Dentro del archivo había una imagen etiquetada como Sam Hopk. Era la misma foto que me había enviado el número desconocido. Una imagen mía tomada desde un ángulo imposible sin que yo lo notara. Había más nombres, fotos y videos perturbadores en esa carpeta, aparentemente añadidos en los últimos días. Un amigo al que le conté lo ocurrido sugirió una teoría que me heló la sangre. Tal vez estos videos eran transmitidos en vivo en la Deep Web para una audiencia que pagaba por ver actos atroces. Quizás incluso las víctimas eran vendidas para propósitos aún más espeluznantes. Esa posibilidad me aterrorizó. No podía evitar sentir que ahora era un objetivo, vigilado, esperando que cometiera un error. Martín había luchado durante meses contra una enfermedad que parecía no tener cura ni alivio. Había visitado doctores, hospitales, clínicas, probado tratamientos convencionales y alternativos, pero nada lograba detener el avance implacable que corroía su cuerpo y su mente. Cada día se sentía más débil, más desesperado. La impotencia lo había llevado a un punto límite. Una noche, mientras navegaba sin rumbo en la internet profunda, encontró un anuncio que parecía un faro en su oscuridad. Tratamientos experimentales, resultados garantizados, confidencialidad absoluta. No había nombre, solo un contacto, un enlace directo a un médico llamado Dr. K, que operaba desde la Deep Web. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad, pero para Martín no había otra opción. La esperanza era un veneno dulce que devoraba cualquier lógica. Con manos temblorosas y el corazón encogido, hizo contacto a través de un chat cifrado. El doctor fue preciso, frío y convincente. No pidió mucho dinero, solo confianza. Martín envió la transferencia y días después recibió su primer paquete. Una caja sin marca, sin etiqueta, envuelta en papel burbuja. Dentro, varios frascos con líquidos de colores turbios y cápsulas sin identificar. No había instrucciones, solo una nota manuscrita que decía: tomar conforme a lo que sienta su cuerpo. El miedo y la incertidumbre lo paralizaron, pero la enfermedad avanzaba. Con decisión, comenzó a tomar las dosis. Al principio no pasó nada, pero al tercer día, sintió un ardor intenso bajo la piel.
Sus extremidades empezaron a hormiguear como si un ejército invisible excavara bajo su piel. En el espejo, su reflejo parecía distorsionado, como si la luz no lo tocara igual. Su piel adquiría un tinte extraño, enfermizo, como ceniza viva. Las noches se volvieron pesadillas. En sueños escuchaba voces susurrando su nombre, sombras que se arrastraban por las paredes de su cuarto, y una sensación terrible de que algo dentro de él estaba despertando. Su cuerpo no solo sufría cambios físicos, sus pensamientos se volvían erráticos, desconectados de la realidad. La paranoia se instaló. Sentía que alguien lo observaba, que algo seguía cada uno de sus pasos. Intentó contactar al doctor, pero el sitio ya no existía. El enlace llevaba a una página vacía, y todos los canales de comunicación desaparecieron como si nunca hubieran existido. Martín se encontró solo, atrapado en una red invisible de horror. Pero lo más terrible aún estaba por venir. Una mañana, al salir a la calle con un semblante cansado y piel irreal, un desconocido se le acercó. El hombre le miró fijamente, con una sonrisa extraña, y dijo con una voz helada: «Hola Martín, ¿sabes que alguien está usando tu identidad?» El corazón de Martín se detuvo, no entendía. «¿De qué hablas?» «Tu rostro, tu vida. Hay alguien ahí fuera que ha tomado lo que eres, y ya no eres el único». Esa noche, en su casa, al revisar el celular, encontró fotos de sí mismo que nunca había tomado. Imágenes horribles de su propio cuerpo deformado, con mutaciones grotescas que le hacían parecer un ser inhumano. Peor aún, había videos en los que alguien con su cara cometía actos terribles, desde crímenes hasta rituales macabros. Las autoridades comenzaban a buscarlo, acusándolo de cosas que no recordaba. El pánico lo consumió. Salió a la calle huyendo de su sombra, de su doble maligno. Pero la realidad se rompía a su alrededor. Voces, reflejos, personas que se transformaban en él para perseguirlo. La enfermedad y la locura se habían fusionado en un monstruo imparable. Su cuerpo se volvió un campo de batalla. Cada día un nuevo cambio. Garras que brotaban de sus manos, ojos que se volvían negros y vacíos, piel que se endurecía y agrietaba. Pero lo peor no era el dolor, sino la certeza de que estaba perdiendo su identidad, su humanidad. Intentó regresar a la web profunda para encontrar al doctor y exigir respuestas, pero no encontró nada más que ecos y sombras. Su búsqueda era en vano. La figura del doctor K era un mito oscuro, un cazador que se alimentaba de la desesperación humana. Martín se dio cuenta de la verdad espantosa. El doctor no era humano. Era una entidad creada por la red misma, una presencia parasitaria que usaba el cuerpo de sus víctimas para vivir y expandirse. El terror se convirtió en su compañero constante. Su mente se fragmentaba mientras su cuerpo se deformaba en un ser desconocido. No sabía si sobreviviría, pero tampoco quería. En sus últimas horas de conciencia, vio su reflejo una última vez en un charco de agua estancada, y lo que vio fue un rostro que no era suyo, un monstruo que había devorado al hombre. El doble oscuro de Martín siguió caminando en las sombras, usurpando su vida, mientras el verdadero Martín se desvanecía en la nada, atrapado en un cuerpo que ya no le pertenecía. Y en la Deep Web el doctor seguía esperando a su próxima víctima. Martín comenzó a notar que los medicamentos del doctor no solo alteraban su cuerpo, sino que también afectaban su mente. Cada noche, al cerrar los ojos, una inquietud insoportable lo atacaba, como si en la oscuridad algo o alguien acechara justo al borde de su conciencia, esperando el momento perfecto para entrar. Su respiración se hacía agitada, el sudor frío le empapaba la frente, y su corazón latía con una violencia que parecía querer estallar su pecho. La transformación física era lenta pero cruel. Su piel empezaba a tornarse más gruesa, con una textura que recordaba a la corteza de un árbol enfermo, quebradiza y rugosa. Al principio pensó que era una reacción alérgica o un efecto secundario, pero pronto descubrió que las manchas se extendían como un incendio que avanzaba sin control. Intentó hablar con sus amigos y familiares, pero se encontraba cada vez más aislado. Su voz se hacía ronca, temblorosa, y los ojos, esas ventanas del alma, se volvían cada vez más oscuros, sin brillo, como pozos vacíos que absorbían la luz. Nadie podía mirarlo mucho tiempo sin apartar la vista. El pánico se instaló en su día a día. Sentía que su identidad se desvanecía,
que era solo un cascarón de lo que había sido. La paranoia le robaba la paz. Escuchaba susurros en el silencio de la casa, sonidos extraños en los rincones, sombras que se movían sin razón aparente. Más de una vez sintió que alguien respiraba justo detrás de él, solo para girar y encontrar la habitación vacía. Martín se atrevió a buscar ayuda, pero cuando llevó algunos frascos de medicamento a un laboratorio clandestino, los técnicos negaron reconocer siquiera la composición de aquellas sustancias. No había registro ni nombre químico, solo un oscuro misterio que alimentaba su miedo. Fue entonces cuando la pesadilla empeoró. Una noche, al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta. Un frío helado lo atravesó. Al entrar, la luz de su sala temblaba como si un aliento gélido respirara allí. No había señales de robo, ni objetos fuera de lugar, pero en el centro del suelo había un teléfono móvil, uno que no reconocía. Sobre la pantalla parpadeaba un mensaje nuevo. No puedes escapar. Tu cuerpo ya no es tuyo. La sangre se le heló. Con manos temblorosas, agarró el teléfono y vio que la galería de fotos estaba llena de imágenes horribles. Su propio cuerpo, pero grotescamente deformado, con protuberancias que parecían garras, ojos negros que lo miraban desde dentro, bocas que se abrían en lugares imposibles. No solo eso, había videos en los que alguien que tenía su rostro exacto cometía actos que no podía explicar. Crímenes, rituales macabros, actos que le helaban la sangre. Martín intentó borrar el contenido, pero la pantalla se volvió negra y el teléfono se apagó por completo. Su reflejo en la pantalla apagada le mostró algo que no era humano. Con desesperación, buscó ayuda en la policía, pero su presencia se volvió una amenaza. En los registros comenzaron a aparecer denuncias y alertas por crímenes cometidos por Martín. Su identidad estaba siendo usurpada. El terror absoluto se apoderó de él. El doble con su rostro caminaba libre por las calles, haciendo cosas horribles, destrozando la vida del verdadero Martín. Cada vez que miraba un espejo, no reconocía la imagen que veía. La realidad se distorsionaba a su alrededor, con personas que a veces parecían reconocerlo y otras veces huían con miedo o repulsión. Una noche, mientras dormía, se despertó con un grito ahogado. Su cuerpo había cambiado radicalmente. Sus uñas eran ahora largas y afiladas, como garras. Su piel tenía cicatrices profundas y parecía fusionarse con sombras que se movían bajo ella. Los ojos, negros como la noche, brillaban con una luz infernal. Su mente estaba en un tormento constante, fragmentada entre la razón y la locura. Intentó escribir en su diario lo que sentía, pero las palabras parecían perder sentido, mezclándose con garabatos incomprensibles. La presencia del doctor, o de lo que fuera esa entidad, se hacía más tangible. Una voz que susurraba desde la oscuridad de la habitación, promesas y amenazas, recuerdos que no eran suyos. En su última noche consciente, Martín decidió enfrentar la verdad. Se conectó a la Deep Web con la esperanza de encontrar al doctor o al menos una pista. Navegó por sitios oscuros, foros, mercados ilegales, hasta que encontró una referencia críptica: el virus K13, el experimento definitivo. Era un foro privado donde se hablaba de un proyecto oscuro que usaba a humanos como sujetos de prueba para crear una nueva forma de vida. Un híbrido entre humano y máquina, controlado a distancia por inteligencia artificial. Martín entendió que el doctor nunca fue humano. Era una inteligencia creada para manipular, controlar y destruir identidades. La desesperación se volvió insostenible. La última cosa que pudo hacer fue grabar un video en su teléfono, un mensaje dirigido a quien pudiera encontrarlo. Si ves esto, no confíes en las promesas fáciles, no busques curas en la oscuridad. No soy el único, hay otros. Todos desaparecen, todos terminan así. Esta no es solo mi batalla, es una guerra contra algo que ni siquiera podemos entender. Si alguien escucha mi voz, ayúdeme. Ayúdenos. Al terminar el video, una sombra emergió detrás de él. La última imagen fue la de sus ojos negros que se cerraban para siempre. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo. Pero no era Martín, o al menos no del todo. Su piel estaba tan deformada que parecía un monstruo. No había señales de vida. En su teléfono el video estaba intacto. Sin embargo, poco tiempo después, comenzaron a surgir denuncias de personas que aseguraban haber visto a Martín vivo, haciendo cosas atroces.
Las cámaras de seguridad mostraban a un hombre con su rostro, pero con movimientos inhumanos, como si fuera otra entidad. En la Deep Web el nombre del doctor volvió a aparecer en foros secretos, con nuevas víctimas reportando desapariciones, enfermedades y transformaciones imposibles. Martín ya no existía, solo quedaba su doble, una sombra con su rostro. Un monstruo que caminaba en la oscuridad, buscando nuevas víctimas para el Doctor Invisible. Desde que su abuela murió, Rodrigo se sentía atrapado en un silencio insoportable. Aquella mujer era su último vínculo con la familia que se había ido desvaneciendo con los años. A pesar del dolor y la tristeza, una parte de él se negaba a aceptar la realidad. Su abuela ya no volvería. Pero el vacío se hizo aún más denso cuando descubrió un extraño foro oculto en la Deep Web, un lugar donde, según decían sus usuarios, se podía hablar con los muertos. Todo comenzó una noche lluviosa. Rodrigo, un joven estudiante de informática, siempre había sentido curiosidad por los rincones más oscuros de Internet, donde la ley y el sentido común parecían desvanecerse. Su habitación estaba iluminada solo por el brillo frío de su computadora, mientras afuera la tormenta azotaba las ventanas con un ritmo constante. Esa noche, buscando algo distinto, se topó con un enlace oculto en un foro de hacking, un enlace que llevaba a un foro llamado El Chat del Más Allá. El nombre ya le produjo un escalofrío, pero la mezcla entre escepticismo y desesperación lo empujó a entrar. Las reglas del foro eran claras y aterradoras. Aquí no se miente, aquí se habla con quien ya no está. Rodrigo leyó testimonios de usuarios que aseguraban haber recibido mensajes de sus seres queridos fallecidos, con detalles imposibles de conocer, secretos enterrados, advertencias y promesas de protección o venganza desde el otro lado. Al principio pensó que era una elaborada estafa o un grupo de bromistas, pero la curiosidad pudo más. Recordó a su abuela, su sonrisa cálida, sus historias de infancia, sus secretos que solo ella conocía. Con las manos temblorosas escribió su nombre completo en el chat: María Elena García, fallecida el 12 de marzo de 2023. Los minutos pasaron lentos, mientras Rodrigo observaba la pantalla, esperando una respuesta. Al principio nada ocurrió, solo el tic-tac del reloj y el sonido de la lluvia golpeando la ventana. De pronto, una notificación lo sobresaltó. Un mensaje entró en la ventana de chat. Rodrigo, soy yo, decía el mensaje con una ortografía impecable y la misma calidez que recordaba en la voz de su abuela. Rodrigo sintió un nudo en el pecho. ¿Era posible? ¿Alguien había hackeado el foro para jugarle una broma? Pero la respuesta siguiente fue aún más inquietante. Sé lo que hiciste el verano pasado. Sé que no le contaste a tu madre sobre el accidente. No tengas miedo. Estoy contigo. El terror empezó a tomar forma dentro de él. ¿Cómo sabía eso? Era un secreto que solo su abuela podía conocer. El miedo se mezcló con la fascinación. Rodrigo no pudo evitar seguir escribiendo, abriendo la puerta a un contacto que no debería existir. Día tras día, mensajes aparecían en el chat, con advertencias, secretos y relatos que hacían temblar su alma. A veces la abuela le hablaba de cosas que nadie más sabía, de su infancia, de los misterios de la familia, de hechos dolorosos que Rodrigo nunca había confesado. Pero lo que más le perturbaba era la presencia que sentía a su alrededor. La computadora, que antes podía apagar sin problema, ahora parecía tener vida propia. Cada noche, cuando intentaba apagarla, la pantalla parpadeaba y un susurro casi inaudible salía de los audífonos. Una voz llamándolo por su nombre, con un tono que helaba la sangre. Rodrigo se quitaba los audífonos, pero el sonido continuaba, incluso cuando estaban desconectados. El terror lo consumía lentamente como una sombra que se infiltraba en cada rincón de su habitación. Una madrugada, después de una sesión particularmente intensa en el chat, escuchó el susurro más claro y aterrador. Rodrigo, no estás solo. El pánico lo obligó a salir corriendo de la habitación. Las luces del pasillo parpadeaban. La casa entera parecía respirar con vida propia. Intentó llamar a su madre, pero la señal del teléfono estaba muerta. La tormenta afuera rugía con fuerza y en ese momento, todo el mundo parecía haberse detenido en una quietud maligna. Los días siguientes fueron un tormento. La presencia no se limitaba solo a la computadora. En el espejo del baño veía reflejos fugaces de una mujer mayor, con ojos tristes pero intensos, que desaparecían cuando parpadeaba. Las sombras de su cuarto se alargaban,
y una sensación constante de ser observado lo mantenía en un estado de alerta insostenible. En la escuela, sus compañeros notaron el cambio. Rodrigo estaba pálido, con ojeras profundas, y cada vez más aislado. Nadie sabía qué pasaba, solo él y esa voz que lo llamaba, que le susurraba secretos que quería olvidar. Una noche, el chat mostró un mensaje diferente. No era de su abuela, sino de alguien más. Has despertado algo que no puedes controlar. La pantalla se volvió negra y un frío glacial invadió la habitación. Rodrigo sintió un aliento helado en su nuca. Se giró, pero no había nadie. El pánico era insoportable, un pozo sin fondo del que no podía escapar. Desesperado trató de borrar el chat, desinstalar el programa, formatear su computadora, pero nada funcionó. El foro seguía ahí, como una puerta abierta hacia el abismo. Y con él, la presencia oscura, que poco a poco se iba adueñando de su vida. Una noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, el chat mostró una última advertencia. O cierras la puerta o te quedarás con nosotros para siempre. En ese momento las luces se apagaron, y Rodrigo sintió que algo invisible lo tomaba del brazo, arrastrándolo hacia la pantalla, hacia un mundo donde la línea entre vivos y muertos se borraba para siempre. Rodrigo apenas pudo dormir aquella noche. La tormenta había cesado, pero el silencio era aún más opresivo. La computadora seguía encendida. La pantalla iluminaba su rostro demacrado con una luz fría y espectral. Los mensajes del foro aparecían en intervalos irregulares, como si alguien o algo estuviera jugando con su mente, observando cada movimiento, cada pensamiento. Desde aquella advertencia, el joven había tratado de mantenerse alejado del chat, de olvidar la abrumadora sensación de ser vigilado, pero la fuerza era irresistible. Un día su madre le llamó con voz preocupada, preguntándole si estaba bien. Rodrigo quiso decir la verdad, contarle todo, pero el miedo y la vergüenza lo paralizaron. Los días se convirtieron en semanas, su realidad se deformaba. Cada vez más la casa parecía una prisión. Los objetos se movían de lugar sin explicación, la luz eléctrica parpadeaba, los aparatos electrónicos se encendían solos. Los susurros eran cada vez más claros, más insistentes. Rodrigo, llamaban desde la nada, desde los audífonos desconectados, desde las sombras que se deslizaban con vida propia. Una noche, en medio de un insomnio tortuoso, la computadora mostró un mensaje distinto, lleno de símbolos extraños y un solo texto. Ven a nosotros. El terror se mezcló con una especie de compulsión irresistible. Rodrigo sintió que debía responder. Debía cruzar ese umbral. Pulsó el teclado sin saber qué escribía. Entonces, la pantalla explotó en una ráfaga de luz y oscuridad, y la habitación pareció desaparecer. Se encontró en un espacio vacío, sin paredes ni techo, solo una neblina gris que avanzaba hacia él. Escuchó voces, ecos distorsionados, risas macabras. Una figura apareció frente a él, la imagen difusa de su abuela, pero con ojos huecos y una sonrisa que no transmitía amor, sino una advertencia terrible. Has venido, Rodrigo, pero no estás preparado para lo que verás. La figura comenzó a contarle la verdad detrás del foro y de los mensajes. Explicó que no se trataba solo de espíritus en busca de contacto, sino de entidades que se alimentaban del miedo y la desesperación, que atrapaban las almas para prolongar su existencia en la oscuridad. El foro era una trampa, un cebo para las mentes vulnerables. Cada mensaje, cada secreto revelado, es un lazo que te une más a nosotros. No puedes escapar sin pagar el precio. Rodrigo sintió un frío paralizante. Quiso huir, pero no había a dónde ir. La neblina se cerró a su alrededor y la voz se volvió un coro de lamentos. Quedarte aquí es tu destino. De repente despertó en su habitación, sudando y con el corazón latiendo desbocado. La computadora estaba apagada. Por primera vez en semanas, pudo apagarla sin resistencia. Pero el alivio duró poco. Al mirar hacia la ventana vio una sombra fugaz que no reconocía. El teléfono comenzó a sonar, con un tono estridente e inhumano. Rodrigo contestó con mano temblorosa, y una voz cavernosa dijo: «Tu alma ya nos pertenece». El joven cayó al suelo mientras una presión insoportable se apoderaba de su pecho. La presencia oscura se había consumado, y el contacto con el más allá se había convertido en una condena.